bendiga, llegamos a Praxis. No te puedes quitar de ahí. Y esta ocasión, esto está para pelos. Ustedes saben que hace un tiempito atrás yo publiqué el precio del llamado. Pero hoy un colega y amigo pastor publica el servidor. ¡Ay! Y esto está candente. Bienvenido. Gracias, pastor. Ángelo Rodríguez, autor del servidor. Ay Dios, hasta el tema es peligroso. Y en la portada su hijo diciendo, contigo es que yo quiero hablar. Ángelo, te dejo el bebé en las manos. Gracias, doctor. ¡Wow, papá! Un honor estar aquí. Qué bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es un honor. Explícame, ¿cómo nace este hijo nuevo? Bueno, el servidor nace desde mi experiencia personal, prácticamente mi experiencia personal, en los años de servicio en el ministerio, donde fui servidor, escudero, trabajé, como decían por ahí, hasta la maleta llevé a los ministerios. Yes. Antes de estar en el ministerio per se como pastor, pues fui hace 20 años atrás, en mi comienzo, un servidor. Explícame, no entiendo. Servicio. Si aquí a la gente le gusta que todo sea con bandeja y bien pituco, bien CEO. ¿Cómo es eso de servicio? Sí, es interesante porque hago ver en el libro la necesidad de servidores fieles, de gente que para poder llegar a su destino, al lugar que Dios determinó para ellos, es menester hacerlo bien, sirviendo a otros. La Biblia está llena de esos principios. Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de mi Padre. Y es una de las cosas que aprendí fundamental, a desprenderme de mí, a morir yo, para que entonces poder llevar fruto. Y así que se pueda cumplir la gran comisión a lo que Dios me había puesto en un lugar. Ya mismito, pues quizás te diré algunas cosas más sobre el libro. No he venido a ser servido, sino a servir. Sino a servir, correcto. Entonces el honrar honra. Y de eso vamos a hablar en este programa. Porque si no honras, no serás honrado. Y eso es servicio. Y eso es estar a la disposición del rey. Porque en este reino hay un solo rey y él es el que manda. Y nosotros solo hacemos ¿qué? Su perfecta voluntad. Cuéntame algo más porque está candente el tema, la diagramación esa que hicieron del libro, el fabuloso. Bueno, ahí está mi hijo Jay, es el que sale en la carátula. Un joven me preguntó por qué salía de espalda. Y es porque el servidor, el que Dios pone en un lugar establecido, establece en un lugar, es para servir. No tiene forma, no tiene figura. Estar ahí no significa que tú contestas las preguntas. Estar ahí que tú provees a la necesidad de a quien tú sirves, para que él conteste las preguntas. Eso es un problema porque a los boricuas no les gusta servir. Me disculpan. A los boricuas les gusta que los sirvan. Y entonces en la iglesia no es una excepción. ¿Cómo nosotros dentro del reino de Dios podemos aprender el arte del servicio? Tiene que comenzar todo con la sanidad interior. Tiene que comenzar con la sanidad del alma. Ese alma herida hay que renunciar a ella porque obviamente la Escritura lo dice, en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y uno de los capítulos particularmente comienzo que un servidor tiene que saber perdonar y perdonarse a sí mismo. Porque si no va a operar desde la silla del remordimiento, del rencor y no va a poder funcionar. Como dije al principio, para poder servir hay que morir. Primero tienes que morir a ti y dejar que el futuro, lo que Dios determinó para ti, sea Dios quien lo establezca. Primero soy yo, no, primero es Dios y primero es el lugar donde fuimos establecidos. Ahora estamos. Pero pastor, tú te ves un tipo nice, tranquilo. Él se ve un individuo que no ha tenido problemas. ¿Cómo va a hablar de servicio un individuo que se ve nítido? Explícame, porque parece que tu vida ha sido fantásticamente buena. Sí, bien fantástica. Puedes reírse. El libro comienza, doctor, cuando se abren las puertas de la prisión. En el 1994, cuando fui prácticamente condenado a 90 años de prisión, allí Dios tuvo misericordia. En el 1994. ¿Cuántos años? 90 años. Alaba y adora. Luego de una vida delictiva, habiendo sido criado en el Evangelio, habían promesas sobre mi vida y bien particular tengo que destacar las promesas de Dios y la palabra de una madre. Mami siempre me decía, tú eres un pastor. Y yo decía, y tú estás demente. Esa era siempre que me veía llegar, tú eres un pastor. No decía, tú vas a ser un pastor. Decía, tú eres un pastor.
Y así comenzó prácticamente en el 1994 y ahí me establezco y me siembro a los brazos de mi pastor. Antes de servir a ministerios particulares que serví en Puerto Rico, tanto local como internacional, Dios me permitió servir y sembrarme a los pies de mi pastor. Excelente. Eso fue Antonio Gerenas Pérez, mi pastor en aquel entonces la Iglesia de Dios Pentecostal. Venimos de ahí. De Verde Mar, sí, la conozco muy bien. Así mismo. A la 1 de la mañana, apóstol, estaba mi pastor esperándome afuera de la prisión con mi familia. Wow. Ese 13 de octubre del 1994. Allí estaba él y me sembré y me dijo: Ángelo, tranquilo, todo va a estar bien. Y ahí comenzó mi vida, me sembré, me envió al seminario y ahí comenzamos a establecer, obviamente, el poder del servicio. Una cosa que es bien importante, tuvo que haber una muerte espiritual y un renacer espiritual para alcanzar este proceso de ser un servidor útil en las manos del Señor. Gente que nos esté escuchando a través de Praxis, morir y todo esto que él ha hablado del sanar de manera integral es un proceso muy doloroso, un proceso muy complicado que solo se logra en el Señor. El escribir un libro es un proceso de revivir eventos, momentos, dolores, sinsabores, malas noches, y es un proceso de coordinar qué voy a hablarle al pueblo, cómo se lo voy a presentar, cuál es mi meta. Ángelo, luego de toda esa experiencia de una condena muy, muy fuerte, ¿cómo se te ocurre sentarte a plasmar en un libro estas vivencias? ¿Fue Dios? ¿Fuiste tú? ¿Fue tu esposa? ¿Fue la iglesia? ¿Quién te impulsó? Bueno, yo creo que fue, estoy seguro que fue Dios ante, como te dije al principio, la necesidad de servidores fieles dentro del ministerio. Como pastor he tenido la experiencia, doctor, de tener gente de todo tipo de caracteres. Okay. Y usted sabe que en la pastoral es lo que hace interesante los momentos más duros y difíciles. Y tenemos gente linda y hermosa de todos los sectores. Y yo siempre decía algo, yo fui fiel a quien servía y a quien sirvo, porque todavía yo creo que hay que estar bajo autoridad. Sí. Pero decía, en mi pastoral voy a tener servidores fieles. Y a veces sucede, y en el libro pues hago algunos relatos, a veces no sucede tan como uno lo espera, pero la realidad es que las experiencias que pude tener durante todos esos años, esas experiencias me llevaron a poder compilar las palabras correctas, los detalles particulares que son más sobresalientes desde el nuevo nacimiento y cómo me fui formando con el carácter de lo que Dios estaba haciendo. Cosas que no entendía, hoy las puedo ver más claro y puedo ver con más, obviamente con más sentido, el propósito de Dios en cuanto a este libro per se. Ángelo, ¿los líderes también lloran? Bastante. Claro que sí. ¿Qué cosas provocan en el corazón de un líder, de un pastor, de un hombre o una mujer que fue llamado por Dios, que haya sufrimiento, que haya dolor, que haya momentos de querer claudicar y retroceder? Usted lo ha dicho, hay dos episodios muy particulares. Nunca dejar de creer y nunca dejar de amar, porque las dos fuentes van a ser atacadas. Cuando dejas de creer, quieres procrastinar, quieres renunciar, quieres dejarlo todo. Y obviamente al hacerle caso a ese sentimiento del momento, puedes provocar echarlo todo por la borda. Y puedes perder una linda oportunidad, porque las oportunidades o las dificultades que a veces se muestran no es para derrotarte, no es para aniquilarte, es que te están formando. Y yo necesitaba ser formado. Fui criado en un hogar con un padre veterano de guerra y nos decía, los Rodríguez nunca lloran, los Rodríguez nunca se rinden. Y uno va creciendo y a veces ese sentido es positivo, pero cuando enfrentas la vida te das cuenta que sí tienes que llorar. Pues estoy llorando, entonces la cosa está difícil. No, yo creo que las oportunidades llegan, nunca debes dejar de creer y tampoco dejar de amar, porque las dificultades a veces endurecen el corazón.
o invitan a endurecer el corazón. O sea que si Dios nos llama, Dios va a tener la capacidad y el cuidado de procesarnos para sacar el mejor resultado. No es el hecho simplemente de Dios me llamó y todo va a ser, en un dicho muy puertorriqueño, peaches and cream. Por supuesto, yo creo que todo este proceso es la cristalización de un bagaje de vida. Es la cristalización. Sacas el sólido y se diluye el líquido. Exacto. Y eso es lo que Dios hizo. Y escribes el libro porque te quieres hacer rico, porque es como piensan algunos ignorantes, es el revolú del momento. Todo el mundo quiere escribir, dicen unos ignorantes. ¿Por qué escribes? ¿Por qué te sientas a plasmar esto? Además de que ya nos dijiste de una manera muy categórica, Dios me impulsó. Porque tuve dolor. Existió el dolor, existió la desesperanza, existió momentos difíciles donde me sentí solo, estuve solo y dije, ¿qué va a pasar con las experiencias que yo tuve en la vida? Exacto. Y yo creo que hay historias que se repiten, pero hay historias que tú puedes reforzarlas para que cuando otros pasen por ellas no cometan errores. Que aquí también hablo de mis errores, porque eso es otro asunto, apóstol, que a veces se escribe, como usted dijo, los peaches and cream, lo glamuroso, lo fashioning, y se obvian los detalles. Yo traté de no obviar detalles que presento desde mi formación, cosas positivas, pero también errores que cometí en el camino que no se deben cometer. O sea que el llamado tiene un precio y para ser servidor tienes que tener llamado. Te tengo que decir a ti, ya mismo me voy a ir a un receso porque tengo deseos de tomarme un café después de lo que he escuchado hasta aquí. ¿Sabes qué? Dios quiere bendecirte, Dios quiere utilizarte, Dios quiere dirigirte en el proceso que Él delineó para ti. Pero para eso tienes que aprender que honra. Me voy a tomar un café, te invito a un café porque la verdad que esto está muy hablado y poco tomado. Te bendigo, ya mismo volvemos. La Iglesia Cristiana Casa del Discípulo es pastoreada por los apóstoles Fausto Lora y Judith López. La misma se encuentra ubicada en la carretera número 1, kilómetro 40.6 del barrio Turabo Abajo, en Caguas. Para más información puede llamarnos al 787-286-3803. La Iglesia Casa del Discípulo, la iglesia más feliz de Caguas. Después de un café sabroso y unos quesitos suculentos, continuamos con Praxis. ¿Y sabe de qué estamos hablando? Del servicio. Que honra. Y tenemos un invitado que viene por la goma. El pastor Ángelo Rodríguez, desde Humacao, autor de su primer libro, que va a ser un bestseller, porque la verdad que está impresionante lo que él ha podido recopilar en estas páginas. Ángelo, en uno de los capítulos de tu libro hablas de que no se puede ser servidor si no se sabe escuchar. Háblame un poco de eso. El que está en el campo del servicio, sea no solamente vocación espiritual, cuando digo espiritual, dentro de lo que es la liturgia cristiana, exacto, que está en el servicio en una empresa, siempre va a tener grandes oportunidades y esas oportunidades no las puede desaprovechar. Y muchas veces vas a ser visitado por detractores que van a querer ir sobre ya lo que es la idea y la norma de regla que gobierna ese lugar. Y hay que saber escuchar cuando uno está en esos zapatos, saber tener claro quién es mi mentor y a quién realmente yo estoy escuchando. Porque es la fuente de donde me alimento, obviamente. Y sobre todo es la lealtad, la fidelidad a quién es la persona que yo sirvo. Porque todo el mundo va a querer presentarte ideas, todo el mundo va a querer presentar su opinión. Y muchas veces sucede cuando ese lugar donde tú estás no es el lugar que era antes. Déjame explicar eso. Cuando tu líder tal vez no es la persona tan mencionada o renombrada que era antes. Y siempre van a haber detractores que van a querer imponer ideas, pensamientos, y uno tiene que ser claro, doctor, a quién uno va a escuchar en ese momento. O sea que hay gente que se aprovecha de la marea. Si la marea está buena, se lanzan. Correcto. Pero cuando la marea se retrae para un tsunami
entonces cogen y ponen pies en polvorosa. Ahí es que se quedan los servidores fieles. Ah, ok. Los servidores fieles deben permanecer en todo momento, porque todo es un ciclo. En la vida todo es un ciclo. Y siempre van a haber momentos oportunos, momentos buenos, y momentos que lo que yo le llamo los momentos menos buenos para aprender. Si tú fueras a mencionar 5 características principales que conforman a un verdadero servidor, ¿cuáles serían? Bueno, la primera característica, que como lo menciono en el libro, es saber escuchar. Saber escuchar, tener siempre a bien el propósito de amar, saber amar. Excelente. Disciplina personal. Okay. Tener disciplina personal, saber amar, saber perdonar. Perdóname, te dije. Escuchar, saber escuchar. Saber amar, saber perdonar. Disciplina personal. La disciplina personal. Tener siempre el propósito de aprender. Eso. Y primero, desaprender. Okay. Se desaprende lo mal aprendido para aprender lo nuevo, para aprender lo correcto, para aprender lo bíblico. Qué cosa más difícil desaprender. Porque a nosotros nos gusta que la ropa nos quede tiradita de primera intención. Nos molesta tener que ir al sastre a que tomen ruedo de los pantalones, que ajusten las chaquetas, pero sabes que en el Evangelio tú tienes que aprender que el desaprender, mira qué cacofonía más extraordinaria, tienes que aprender que desaprender te lleva a aprender, porque si no desaprendes no aprendes. Quiero que te lo aprendas, por favor. Me comentaste algo que tienes escrito en el capítulo que habla sobre escuchar, búscalo, que me pareció importante el poder compartirlo con nuestros amigos que nos están escuchando y nuestros hermanos en la fe. La página 46 del libro, el que responde sin escuchar está destinado a fracasar y sobre todo a no tener ningún tipo de influencia más allá de donde esté. Oh my God. Entonces tú y yo no podemos ser cristianos ni líderes de este tiempo si no sabemos escuchar. Y eso es un problema, porque hay gente que habla tan rápido que no escucha. Y escuchar no es oír. Escuchar es mucho más que oír, es procesar. Entonces, una invitación que te quiero hacer. Cállate. Cállate para que escuches y puedas entender y hacer lo que Dios te llamó a hacer. Perdóname, es que me sube la fragancia, porque hay tanta gente que no oye, hay tanta gente que habla de más, y cuando tú hablas de más en un argot boricua, metes las piernas en un hoyo. Quiere decir entonces, con mucho respeto te lo digo, pero con autoridad, si no sabes honrar, no serás honrado. Y el que no sabe honrar y no honra, no crece. Perdóname, es que tú estás hablando ahí de un tema que a mí me encanta porque eso es el precio del llamado. De eso se trata. Y lo más importante es entender que cuando estás en la posición de servicio, estás sirviendo. No tienes influencia más que la que tiene tu líder. Eso. Donde estás es el lugar donde tienes que servir, entregarlo todo y demostrar que aunque vengan otros, Dios te llamó a ti, te puso a ti en ese lugar para que seas la persona que proveas las necesidades y la fidelidad que ese ministerio o esa empresa así lo necesita. No hay llaneros solitarios en el Señor. Definitivamente que no. Hay que estar bajo autoridad si quieres ser autoridad. De lo contrario, las palabras se pierden. Ouch. Oye, Ángelo, tú sales de la nada. La gente debe estar pensando, ¿y de dónde sale? ¿Cómo él se atreve a hablar de la forma que lo hace? ¿Tendrá preparación académica? Bueno, claro, como dije al principio, de 1994, cuando yo había dejado la escuela, me había graduado de la escuela superior, ahí me fui al seminario de Puerto Rico y terminé mi bachillerato en educación cristiana. ¿Seminario evangélico? Estudié en MIPA primero, okay. Y luego estudié en el seminario de Puerto Rico. Ah, qué bien, o sea que tú eres un seminarista. Bueno, no sé si llegó a ese grado. Pero entonces, luego de terminar el grado con la International Christian University, terminó con Jameson Christian College en Pensilvania, una maestría en consejería pastoral. Allí también hice una licenciatura en doble diagnóstico con la Escuela de Medicina de Drexel University, que fue donde fui a parar a Filadelfia, que en el libro relato algunas cosas donde Dios me permitió que la compañía pues me pagara algunos estudios en lo que es doble conducta, doble diagnóstico. Pero básicamente
La trayectoria del servicio la hice desde que comencé a servirle a ministerios particulares en Puerto Rico, como el ministerio de... Pero, perdona que te interrumpa, gente, no es un neófito. No es alguien que dijo, déjame hacer algo, voy a escribir 4 páginas para que la gente entienda que yo soy. No. Hay una formación, Dios lo va llevando, lo va formando, lo va traduciendo su lenguaje pueblerino en un lenguaje de conducta para que él pudiera entender lo que le estaba ocurriendo. Así que no es solo una persona que tuvo una situación con la ley, es una persona que Dios ha levantado para decirnos lo que hay que decir de una manera elegante, pero contundente. Por eso es que nos está diciendo, shh, te callas, escuchas y entonces puedes servir. Ay, Virgen Santa. ¡Wow! ¡Qué chévere! Así es. En el proceso, doctor, tengo que decir que se aprendió. Okay. Se aprenden lecciones maravillosas. Y esas lecciones, yo creo que un servidor nunca pierde el corazón de eso. Hay unas habilidades que están dentro de ti. Y el hecho de que yo sea pastor, ahora yo digo que me sirvan. Okay. Sino que yo soy de los que le quita el rolo a mis muchachos si ellos no avanzan. O le escoba. O le escobo el mapa o lo que sea. Y es interesante porque hago la aclaración aquí. El servicio comenzó en la iglesia, en la oficina, ¿sí? En la oficina del baño, en la oficina de lavar los screens de la iglesia. Okay. Las bancas de la iglesia, ¿te acuerdas que eran las bancas? Sí, yo era los que gastaba el aceite y las embarraba de aceite en aquel entonces. Guiar la guagua de la iglesia, ser maestro de escuela bíblica de niños, de jóvenes, todas esas oficinas, yo no tenía idea de lo que estaba pasando en mi vida. Sencillamente estaba obedeciendo a cada etapa, pero tú nunca dejas de servir. Nunca tu corazón se corrompe. La persona que diga que ahora es para que le sirvan, no. Yo creo que la honra se enseña, se emula, se proyecta, y yo creo que ahí comienza todo. La gente va a querer ser lo que vean en ti. Y esa es la facultad principal. Mi papá no me dejó riqueza, pero me decía, pero te voy a dejar vergüenza. Es el mío también. Yo sé que usted es bueno sobre eso. La época de la chancleta y la correa, ay Dios. Ahora es la época de la misericordia. Gracias, Señor, por eso. Sí. Gente, el servidor sale pronto. Con este programa damos la apertura para que tú sepas que existen unas herramientas desde el corazón latino para el pueblo latino. Que los latinos, para algunos indocumentados, tenemos cerebro, pensamos y hacemos las cosas de forma correcta, y si somos cristianos, mucho más. Que en este mundo todos somos indocumentados, porque la verdadera ciudadanía viene de Dios. Oh my Lord, es que aquel no se ha enterado. Eso fue una nota al calce, porque todavía estoy procesando lo que aquel individuo dijo allá del otro lado del mar. Así que yo te digo, a través de Praxis, Dios tiene proyectos, Dios tiene deseos de que tú puedas ser bendecido, y hay herramientas escritas por hombres y mujeres de Dios que han sido procesados por la sangre derramada en el Calvario para decirte la verdad. Y este proyecto de mi amigo Ángelo es un proyecto que viene desde el corazón de Dios. Ángelo, ¿cuándo tendremos el servidor ya disponible, o si ya está disponible? Ya está disponible por Amazon, está impreso y en Kindle de manera digital, y también ya la próxima semana, inmediatamente estás viendo este programa, ya esta próxima semana estará disponible en algunas librerías del país. Estamos haciendo los contactos para así llevarlo. ¡Excelente! Y ya tú sabes que el precio del llamado ya está por ahí haciendo de la suya, hasta en España. Dios ha sido bueno. Si lo necesitas, nos escribes a Praxis. La dirección va a aparecer en pantalla. El número de teléfono también está en pantalla. Y si necesitas el libro de mi amigo el pastor Ángelo Rodríguez, también nos da una llamadita, que nos comunicamos con él para que te lo envíe o que se ponga en contacto contigo y lo recibas. Tienes que leerlo. Ese y otros más, que vamos a hacer un programa hablándote de lo último que hay en literatura desde el mundo evangélico, puertorriqueño, latinoamericano, para que tú sepas que hay instrumentos de Dios para bendición. Ángelo, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, saludo a tu esposa, a tu muchacho, dile al chico que quedó muy bien en la foto, caminando hacia la perfecta voluntad. Próxima generación. Oh, sí, y vienen blindados. Yo te bendigo. A veces soy un poco, ¿verdad?, fogoso y pasional. No es que quiero ofenderte, lo que quiero es despertarte, porque a eso me llamó Dios. En esta segunda oportunidad de vida te voy a hablar
o hasta que me canse de lo que Dios tiene para ti, y lo que Dios tiene para ti, para nosotros es buenísimo. Así que Dios bendiga a Puerto Rico, Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a nuestro mundo, y que venga pronto, pero en lo que Él llega vamos a hacer lo que nos conviene. El Dr. Fausto Lora para servirte desde Praxis para ti.